barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio. Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos en el Centro Cultural El Galpón, casa de la Comisión de Homenaje Permanente a las Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. A mi lado se encuentra Cristina Khabib. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien. Me alegro, muchas gracias por venir, por estar con nosotros. En el marco de los 46 años de la última dictadura militar en Argentina, nos pareció importante al equipo de Noticias Populares, ¿no?, el multimedio de la corriente clasista y combativa, poder tener un diálogo con vos para repensar y sacar conclusiones juntos. Por ahí me gustaría arrancar en lo que fue previo al golpe. ¿Cómo recordás la situación de la sociedad? Bueno, primero gracias por esta entrevista. La verdad que, siempre es una alegría poderles contar lo que pasó y que sirva para que se conozca lo que era esa época en Argentina. A ver, en los 70, fines del 60, en Argentina y en América Latina en general, había una situación, había pasado el Mayo francés, había sido la Revolución Cubana, la primera revolución hablada en castellano. Los jóvenes de aquella época estábamos embebidos de una situación, que veíamos a la revolución muy posible en la Argentina. Y los jóvenes y el pueblo en general luchaba por mejores condiciones de vida. Quería transformar nuestra patria en una patria donde viviéramos mejor, donde no hubiera tanta explotación hacia el trabajador. Y fue una época de grandes luchas en realidad estaban armados lo que había era en las fábricas, estaban organizados los obreros, los estudiantes, y se luchaba con la vista pensando en que la revolución era posible. Por ahí la veíamos más cerca de lo que realmente era, pero no solo estaba lo de Cuba, la Revolución Cubana hablada en castellano, sino que también conocimos lo que fue la Revolución China. Y la tercera parte del país, del mundo, estaba dirigida por gobiernos socialistas. Por lo tanto, había toda una cosa de que, también acá era posible. Y por eso, estaba, el pueblo luchaba tremendamente. De esa época, por supuesto que después una parte del pueblo, cuando ve la situación, porque en realidad también hay que decir que en esa época la gente vivía muy bien. Estaban las dos cosas, ¿no? Nosotros queríamos llegar a la revolución para vivir mejor, pero también en nuestra patria la deuda externa era, por ejemplo, 5 veces menor de lo que fue cuando terminó la dictadura. Eran, creo que, 4.000 millones, 7.000 millones, nada que ver con los 100.000, 200.000, 300.000 millones que hoy hablamos de deuda. En realidad se habían nacionalizado las bocas de expendio de las empresas petroleras, había todo un movimiento de nacionalización, para darte una idea, el teléfono, la luz, el gas, todo era del Estado, nada era privado como fue después. Por lo tanto, se tocaban intereses de las clases dominantes
que como decía hoy un compañero, no las hemos podido, ellas siguen estando, cambian los gobiernos, pero las clases dominantes son las mismas, digamos, los Martínez de Oz siguen estando, esa es la situación. Por lo tanto, ante una situación así, y ante la lucha del pueblo, digamos, en realidad nosotros, una parte de nosotros, por ejemplo, al partido que yo pertenezco, que es el Partido Comunista Revolucionario, nosotros nos opusimos a lo que se venía, que era el golpe de Estado. ¿Por qué se venía el golpe? Porque, digamos, se habían tocado intereses de las clases dominantes. Por lo tanto, se preparó el golpe y fuimos pocos los que enfrentamos ese golpe y luchamos para que ese golpe no se diera. Esa era la situación que existía antes del golpe de Estado del 76. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las reglas. Y esa misma noche, digamos, había toda una situación también de represión, digamos, había un sector dentro del gobierno peronista de Isabel Martínez, que era una parte que era facha, digamos, que estaban, que también reprimían al pueblo, ¿no? Eso no sé, esa parte tampoco hay que negarla porque existió, digamos, lo que eran las 3A, por ejemplo, y estaban los aprestos ya del golpe, por lo tanto, digamos, se unían las dos cosas, digamos, ese sector con un sector que estaba preparado para dar el golpe de Estado, para poder imponer un plan económico que destruyera todos los logros que había logrado el pueblo. Estaba pensando en esto de que por ahí la dictadura argentina, la última dictadura militar, ¿no? En Argentina duró quizás menos años que en otros países hermanos, ¿no? De Latinoamérica. Esto que me contás de la lucha que venía haciendo el pueblo, quizás fue lo que fue parando de antemano la mano para que no dure tanto la dictadura. Sí, como vos decís, en realidad nuestro pueblo luchó siempre. Digo porque hay algunos sectores que dicen las madres pobres lucharon solas, cosa que no es cierta. Cosa que no es cierta. Ni las madres ni los organismos luchamos solos. Si hubiera sido así, no creo que en 7 años hubiéramos logrado que la dictadura se retirara. No como quisimos, pero ahora es la dictadura que menos duró en América Latina. ¿Por qué? No fue solo porque aparecieron las madres, las abuelas, los organismos de derechos humanos. No. Fue porque hubo luchas enormes en nuestro pueblo y con el terror reinante. Digo porque hay que ponerlo, digamos, el terror y el tema de la represión brutal que se ejerció sobre el pueblo era tremendo. Tan tremendo como fue en Brasil, como fue en Chile. La represión fue de las mismas. Ahora, nosotros tuvimos un pueblo que inmediatamente empezó a parar los ferroviarios, las luchas fueron impresionantes, las fábricas paraban. Hoy contaba un compañero, se hacían paros de la tristeza, ¿no? Como no se podía parar de otra manera, se sentaban. Hay cosas que hace nuestro pueblo, la creatividad que tiene, pero para seguir peleando, que realmente fueron maravillosas. Digo, porque si no hubiera sido así, estuvo eso y estuvo la Guerra de Malvinas. Digo, porque la Guerra de Malvinas fue lo que terminó de matar a la dictadura, si querés. No porque fuera, digamos, sino cómo actuaron ante
ante esa guerra, digamos, dejando en realidad, abandonando las armas y no luchando, no luchando los soldados. Los soldados luchaban, pero no tenían dirección. En realidad las cosas que cuentan que vivieron fueron abandonados prácticamente y se rindieron, si no me equivoco, creo que fue en mayo, 2 de abril, el 14 de mayo, 14 de junio fue la rendición. Había cosas heroicas en esa guerra, digamos. Los aviones, los aviones cómo enfrentaban a los barcos, cómo tiraban. Fue una cosa increíble de nuestros aviadores, el pueblo argentino, tanto en las Malvinas como antes de Malvinas, luchó tremendamente. Cuando la lucha de Malvinas realmente regalan, porque realmente la regalaron, bueno, ahí es cuando queda herida de muerte, digamos, la dictadura, y retroceden y llegan a un acuerdo y se puede, lamentablemente llegan a un acuerdo, que no es que lo que hubiéramos querido, nosotros hubiéramos deseado que fueran presos y que fueran castigados inmediatamente, cosa que no se logró, pero bueno. Pero también hay que decir que la dictadura de Brasil duró más de 20 años, la dictadura de Pinochet de Chile fue de 12 años, más de otros 12 años que estuvo como el senador vitalicio, por lo tanto, acá ni hablemos de otros países, en toda América Latina eran momentos de golpes de Estado y dictaduras. Me quedo pensando en esto de que a la vez que el pueblo venía luchando y fue trazando ese camino, yo por ahí recuerdo hablar con mi abuela o con mi mamá y como resaltaban esto del silencio y el miedo, ¿no? Si bien obviamente una dictadura, de repente hay persecuciones y el pueblo es el primero que sufre, ¿no? ¿Por qué esa contradicción? Había campañas. Eran campañas, por ejemplo, decían, ¿usted sabe dónde está su hijo ahora? Donde te ponían la culpa en que si el pibe estaba militando en algo es por tu culpa, por la culpa de la familia. Cuando desaparecían te decían, y por algo será, en algo estaría. Como militar estaba prohibido, por lo tanto, ¿cómo iba a militar? Era una inducción permanente a que el pueblo sintiera la culpa de luchar. Y eso trajo, por supuesto, consecuencias, no es que fue en vano, consecuencias en los trabajos, consecuencias, vos tenías un desaparecido y la gente tenía miedo de acercarse a vos. Fue un primer momento, porque estaba eso y estuvo muchísima solidaridad también, no se puede generalizar nada, hubo sectores que realmente el terror fue muy grande, las familias se dividían, miedo por los hijos. Hubo gente que no hacía los habeas corpus por su hijo desaparecido porque tenía miedo por el resto de sus hijos. Un momento de mucho terror, de no saber, por ejemplo, nosotras cuando íbamos a Plaza de Mayo con mi vieja, para darte un ejemplo, no volvíamos directo a mi casa, ni a la casa de mi vieja. Tomábamos un colectivo, nos bajábamos un colectivo, tomábamos otro y después volvíamos. ¿Por qué? Porque el tema de sentirte perseguido, no es nuevo lo de la CIDE. Yo fui delegada antes del golpe,
yo era delegada de la editorial Paidós, y en aquellos años todos los delegados pasábamos por la CIDE, nos hacían tocar el pianito, nos preguntaban todos los datos. Por lo tanto, por supuesto, que cuando desaparece mi hermano, uno se preguntaba, bueno, ¿y ahora me tocará a mí? No, porque eso nos pasaba a todos, los que estábamos en trabajos en blanco, donde éramos delegados o de fábrica o de comercio, en mi caso era de comercio, porque las editoriales era así el tema, ¿viste? Estabas marcado, vos sabías que estaba marcado. No te buscaron porque no les importó o no les pareció importante, pero no porque no supieran dónde estabas, dónde vivías, dónde comías, con quién estabas casado y cuántos hijos tenías, o sea, sabían todo exactamente. Y una vez que se declara el golpe militar, ¿cuánto tiempo después comenzaron las desapariciones? Inmediatamente. Primero que empezaron antes, seamos justos, empezaron antes. Por supuesto, no con el 24 de marzo desaparece nuestro compañero dirigente del ESMATA de Córdoba, René Salamanca, la misma noche del 24 de marzo. Te digo y como él empezaron a desaparecer. 76, 77 fueron los años de mayor cantidad de desapariciones en Argentina. Y el 78, porque estuvo el Mundial, y mientras estuvo el Mundial de Fútbol aprovecharon para desaparecer gente a lo loco también. Así que 76, 77 y 78 fueron años de... la mayoría, no todos, pero la mayoría de los desaparecidos son de esos años, 76, 77 centralmente. Y la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿en qué momento particular empezó como a hacer más bombo, si se quiere, en las calles? ¿O cómo fue esas primeras rondas? Bueno, a ver, primero no fueron rondas. ¿Cómo fue? Nosotras todas íbamos al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior, perdón, que funcionaba donde está la Casa Rosada. Al costado de la Casa Rosada funcionaba el Ministerio del Interior. Ahí íbamos a llevar los habeas corpus por nuestros desaparecidos. Entonces ahí nos empezamos a encontrar. Después hubo un grupo de madres que armó, porque se armó la organización que se armó al año siguiente, el 30 de abril del 77, se legalizó. Pero nosotros ya nos reuníamos, en general nos reuníamos en las iglesias o en la misma Plaza de Mayo. Y la ronda empieza porque dicen, no nos dejaban estar sentadas en la plaza, tienen que caminar. Entonces nos empezamos a juntar de a dos y así empezó la ronda. No es que ideamos hacer la ronda como si querés en la Plaza San Martín de Quilmes, no. La ronda surgió porque no nos dejaban estar sentadas charlando en la Plaza de Mayo. Y a partir de ahí, hubo etapas donde se hizo la ronda y etapas donde no pudimos hacer la ronda en Plaza de Mayo, y entonces nos juntábamos en las iglesias. Respecto al ícono, ¿no?, de las madres y abuelas, que son los pañuelos blancos, ¿podrías contarnos un poco la historia? Bueno, nosotros nos juntábamos, Azucena nos había dicho, Azucena de Villaflor fue nuestra primera presidenta, que en una racia que hacen en la iglesia de Santa Cruz, la secuestran, ahí a ella no, secuestran a las monjas y a varios familiares que estaban reunidos en la iglesia de Santa Cruz, y a los 2 o 3 días la van a buscar a la casa Azucena y la secuestran. Pero bueno, vos ibas a otro tema y yo me fui por las ramas, perdóname. Está bien. El ícono, ¿cómo surgió? Bueno, lo que te decía de Azucena es que nos había dicho que nos pusiéramos un clavo, usábamos todas trajecito, era la época usábamos trajecito, saquito, entonces en la solapa
para diferenciarnos, para no meter la pata con otra mujer que pasara por la plaza o por donde estábamos, nos mirábamos la solapa y si tenía un clavo sabíamos que era nuestra. Pero resulta que después se hizo decidimos ir a la... Qué mala que soy para las cosas de la iglesia, discúlpenme. No es la marcha, a Luján, ¿cómo se llama? La peregrinación. Gracias, soy mala para esas cosas. Pero resulta que la peregrinación de Luján eran miles los que iban a la iglesia a Luján, miles y miles. Y nosotras queríamos poner lo nuestro de que apareciera el tema de los desaparecidos, pero ¿cómo nos iba a reconocer? ¿Cómo nos íbamos a reconocer con un clavo en la solapa? Entonces, bueno, ahí empezó el debate, ¿qué hacemos, qué no hacemos, qué nos ponemos? Entonces a una se le ocurre, en esa época, chicas, los pañales eran de tela, las madres lavábamos los pañales de los niños, pero siempre conservábamos el primer pañal, era una de esas cosas que todas las madres teníamos el primer pañal de nuestros hijos. Entonces, bueno, como todas tenían el primer pañal, decidimos ponernos el pañal, ese pañal en la cabeza. Ese es el primer pañuelo de las madres de Plaza de Mayo. Sin nada, solo el pañuelo. Así surge la historia que después, el pañuelo que después se transformó, el pañal que después se transformó en pañuelo, que en un momento tenía el nombre de cada una, llevaba bordado el nombre de su desaparecido, con la fecha de desaparición. Después vimos que esto en el camino de darnos cuenta de que nosotras no luchábamos solo por mi hijo, mi hermano, no, nosotros luchábamos por todo. Cuando decidimos que nosotros luchábamos por todos, decidimos usar otro pañuelo, que no dijera nada, porque todos eran nuestros hijos. Por lo tanto, los pañuelos llevaban el nombre Madre de Plaza de Mayo, nada más. Digo una parte, porque hay otra parte que se divide después de las madres y sigue llevando el nombre de su desaparecido. Digo que no es, pero la mayoría que pertenecíamos a Madres de Plaza de Mayo comenzamos a usar el pañuelo bordado solo con el nombre de la organización. Por ahí sí, ahora nos centramos un poco en lo que es la Comisión de Homenaje Permanente de Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. ¿Cómo surgió la comisión aquí en el distrito? Te tendría que contar un poco, ir un poquito más atrás, digamos. Bueno. ¿Cómo surge? Durante los años que las madres empezaron a marchar, en un congreso que se hace en el año 81, creo que fue, o a principios del 82, no tengo bien las fechas, se resuelve que en cada plaza del país que se pudiera, se hiciera una ronda, en la plaza que se pudiera. ¿Para qué? Porque en general todas las rondas se hacían en la Plaza de Mayo, o por ahí ya habían empezado por ahí en Mendoza o en Tucumán, ¿viste? Pero lo que decían era, bueno, no todas pueden ir a Plaza de Mayo, ¿cómo hacemos para abrir y para que el pueblo todo conozca? No había la difusión que hoy hay de las actividades, digamos, era mucho más difícil que llegara la información. Por lo tanto, bueno, definimos hacer la ronda, y ahí redefinimos hacer la ronda en Quilmes, que en Quilmes ya había un grupo de madres organizada que no hacía la ronda, que con el apoyo del obispo Novak hacía todos los meses una misa por los desaparecidos. Bueno, por lo tanto, con todo el apoyo de Novak, en distintas iglesias de la diócesis, tanto en la catedral como en la iglesia del Caracol, como en otras iglesias se hacía una misa por los desaparecidos mensualmente. Esas misas se hicieron durante años mientras Novak las apoyó,
Y nosotras empezamos a hacer la ronda en el año 82. 22 de octubre del 82, o sea, cumplimos 40 años. Esos son los orígenes, digamos. Se hizo la ronda mientras las madres vivieron, digo, para situarnos en la situación. En las rondas en Quilmes, cuando éramos 10, ya estábamos contentísimos, porque el terror era muy grande. No es que no había solidaridad, pero también había terror. Por lo tanto, caminar con las madres en una plaza en Quilmes era muy difícil. Por lo tanto, las rondas eran muy chiquitas. Y nosotros hacíamos la ronda en la Plaza San Martín y después marchábamos por Rivadavia y desconcentrábamos en Irigoyen, Rivadavia e Irigoyen. En esa época no estaba lleno de nada, digamos, no había nada, era la calle peatonal nada más. Bueno, como te contaba, mientras duró, mientras las madres vivieron, falleció Miguelina, falleció Luisa, falleció mi vieja, bueno, fue una cantidad de madres que murieron. Por lo tanto, dejamos de hacerla. Eso después les contaría por qué yo pienso que muchas fallecieron ahí en ese momento. Bueno, después de esas 400 rondas, durante un tiempo largo no se hizo nada, no se hicieron más rondas en Quilmes. Y en el año 2005, cuando se iban a cumplir 29 años del golpe, me piden que escriba la historia de las madres de Quilmes. Me pide mi partido que escriba la historia. Me acuerdo que escribí esa historia y la leímos en el SUTEBA de Quilmes, y ahí también me plantean formar la comisión de homenaje. Bueno, y fue así que en el año, a fines del 2005, se forma la comisión, y la primera ronda que hacemos, que ahí definimos que fuera los cuartos viernes de cada mes, le hicimos el 24 de marzo del 2006. Y ahí empezamos a hacer la ronda todos los cuartos viernes de cada mes. En ese primer momento había un grupo de familiares que lamentablemente me acordaba, estaban las dos hermanas de Generosa Fratasi, que ambas fallecieron de cáncer a los pocos años, y algunas por diferencias políticas no vinieron más. Y bueno, y ahí seguimos con algunos familiares, más que nada con muchos compañeros de distintas organizaciones que en realidad yo creo que el tema de la dictadura, los derechos humanos, los 30.000 desaparecidos, excede ampliamente lo que en algún momento fuimos las madres y las abuelas. Creo que tiene que ver ya con una deuda para todo el pueblo, por eso tiene la trascendencia que tiene cada 24 de marzo en nuestra patria, ¿no? Y esto que nombraste de por qué crees que tantas madres fallecieron en el mismo tiempo, ¿a qué te referías? Y yo me refiero a que, digamos, cuando se logra que la dictadura se retroceda, digamos, junto al miedo de saber qué pasó, porque también vos tenés miedo de que te digan qué pasó, hubo una gran esperanza que se ahogó muy rápido. Las madres se vinieron abajo muchas cuando se hizo el juicio a las juntas, y a partir de ahí es como que ya está. Esto es lo máximo que vamos a hacer. Había una expectativa de saber qué iba a pasar, qué había pasado. Había una cosa
no es que uno tuviera mucha expectativa, siempre está la expectativa, vos es tu hermano, es tu hijo, tenés expectativa, por más que analices políticamente y digas, y no, pero no va a llegar a tanto, vos igual la expectativa la tenés, y muchas madres te empezaron a enfermar. Por eso tan importante no mantener las rondas, no solo en los distritos, principalmente en Quilmes con la comisión. Pienso en una de las reivindicaciones que levantan la zona, ¿no? Desde la comisión, esto de la apertura de los archivos, ¿a qué se refieren exactamente con ese pedido? Mira, nosotros sabemos, y aparte han aparecido archivos de la dictadura, que para llegar algún día a la verdad y a la justicia, tenés que lograr que se abran los archivos de la dictadura. ¿Por qué? Porque lo que se consiguió hasta ahora, los juicios de la verdad, los juicios de los campos que se han podido hacer, es gracias a los sobrevivientes de esos campos de concentración. Ellos son los testigos que dicen, en este campo estuvo fulanito, yo lo vi, por lo tanto, bueno, puede testimoniar que un desaparecido estuvo en ese campo. Y también puede testimoniar quién torturaba a los secuestrados, quién los asesinaba. Pero bueno, vos ponete a pensar que la gran mayoría de los que estuvieron en campos de concentración no volvieron. Son en la cantidad de desaparecidos y muertos que hubo durante la dictadura, pocos son los que pudieron ser blanqueados de los campos de concentración. Pocos son los que lograron la libertad. Algunos porque tuvieron suerte y otros porque lamentablemente para quedar con vida tuvieron que delatar a sus compañeros. La verdad es esa. Es triste, pero fue así. Por lo tanto, es muy difícil que a través del testimonio de ellos podamos, por más buena voluntad que pongan, porque la han puesto, no se puede negar que han contribuido a lo poco que se sabe es gracias al testimonio de los ex detenidos desaparecidos, pero bueno, en la relación de la cantidad de campos de concentración que había en la Argentina, son miles los campos de concentración, no había uno, no había dos, eran miles los campos de concentración. En cada lugar, acá en Quilmes, no sé si había 50, una cosa así, para darte una idea en un distrito. Que la comisaría, que el puesto vasco, que el pozo, por lo tanto... Claro, y esos archivos contendrían cuándo ingresaron, cuándo... Exactamente, ¿por qué? Porque ellos tienen todo registrado y han aparecido archivos del regimiento 603. Ahora, después el archivo lo apareces y vos tenés que investigarlo. No es que aparece el cuadernito y lo guardás en un cajón y decís apareció el archivo. El tema es investigar qué nombres están marcados ahí como represores, qué nombres como como secuestrados, quiénes fueron asesinados, quién los asesinó, quién los torturó. Eso tiene que estar todo registrado. Porque aparte hasta había, digamos, porque vos sabés que en los campos de concentración, no sé si lo sabés, pero en la tortura también existían los curas que asistían para convencerte que hablaras para que no te torturaran más. También hubo curas. Digo, fue una cosa muy terrible en la cual participaron desde civiles, digamos, vos tenés fábricas como Ledesma, por ejemplo, digo porque creo que es una de las cosas más conocidas, la de Ledesma, donde el mismo dueño de la fábrica marcó a sus obreros, le dio la lista civil y hizo un apagón en
Llamaron un apagón en Jujuy y ahí secuestraron a diestra y siniestra a todo el mundo. Por lo tanto, digo, hubo civiles, hubo militares, hubo gente de la iglesia, empresarios, digo, hubo bastante gente que trabajó lamentablemente para poder llevar adelante semejante horror. Una de las consignas principales, ¿no?, que es bandera también de la comisión, que se ve reflejada en las rondas que realizan todos los meses, es no a la impunidad de ayer y de hoy. ¿Cómo vinculás esa consigna con la actualidad? ¿Por qué decimos eso? Mira, el caso más... ¿Sabes cuándo surgió esa consigna? Primero que surgió en esta zona, surgió en esta comisión y surgió por un compañero nuestro. Y te explico por qué. Nosotros decíamos no a la impunidad en general. El tema fue que desapareció Julio López. Plena democracia. Julio López va a testificar contra el Checolás y cuando va a testificar, al día siguiente desaparece. Ahí te das cuenta de que eso no fue casual, que desapareciera Julio López, ni que mataran después a otro testigo, que no me acuerdo ahora, Silvia, no me acuerdo el apellido, que entraron a robarlo y la mataron, también era testigo de otro juicio. Por lo tanto, digo, vos te das cuenta que esas bandas que están, que siguen trabajando, que siguen, ahora, ¿quién las manda? Echecolás lo mandó a ¿quién? Digo, tienen relación con las fuerzas de seguridad, pero también tienen relación con las clases dominantes, porque si no, no se entiende cómo desapareció Julio López. Por eso nosotros planteamos no a la impunidad de ayer y de hoy, porque es lo que hablábamos hace un rato con respecto a lo del gatillo fácil, por ejemplo. ¿Por qué es el gatillo fácil? Porque saben perfectamente que si cometen asesinatos o torturan o roban, en realidad las fuerzas de seguridad, tanto militares, policía o fuerzas especiales, lo que sea, terminan no pagando. En general ellos tienen un sistema de que hoy roban acá, entonces bueno, quedaste muy marcado, lo mandan de acá, de Quilmes, lo mandan a Mendoza o a cualquier otro lado. Pero en realidad ellos siguen marchando, lo mismo que los genocidas de la dictadura, porque ese es el tema también. Se juzgaron muy pocos genocidas, con los juicios de la verdad y lo de la... quedaron miles afuera. Por lo tanto, esos miles siguen en las calles, siguen trabajando en la fuerza de seguridad, por lo tanto existe impunidad. Y esos mismos saben y enseñan a los otros que no se pagan nada. Los crímenes ellos no lo pagan, los paga el pueblo. Me quedé pensando que hoy nombraste en un momento esto de que la lucha por los 30.000 desaparecidos en la última dictadura excede a las madres, a las abuelas, ¿no? Y pienso en la frase icónica o que resalta la lucha, ¿no?, de memoria, verdad y justicia, y la memoria colectiva que hoy trasciende a todo el pueblo, a jóvenes, a grandes, y que también eso es algo como pilar, ¿no?, para continuar y que no vuelva a repetirse ni esta historia, y que además nos viene a hacer ruido por lo que actualmente estamos viviendo, ¿no? Que hablabas del gatillo fácil en los jóvenes, es algo que nos interpela un montón, mismo las mujeres. Las mujeres. El secuestro de las chicas, no solo los femicidios, las chicas que desaparecen. ¿Cómo desaparecen? ¿Por qué no se encuentran más? Nunca hay muchas pibas que no sabes más. No solo pibas, pibes también, ¿no? Digo, pero la mayoría son chicas. Por eso te digo que no se paga. No se paga porque ¿quién tiene el poder de hacer desaparecer a alguien
y que no se sepa su destino ni se investigue. ¿Por qué no se investiga? ¿Qué hay atrás de no investigar? ¿Qué intereses hay para que no se investigue? El negocio que hay es lo mismo que con la droga, donde vos después descubrís que no, que estaba, lo poco que se descubre es que estaba metido el cana del barrio, que estaba en la comisaría del barrio, que... Y en cuanto a la actualidad, con lo que es, primero, a ver, ¿no? Empezamos con la pandemia, las emergencias social, económica, de salud, la deuda que contrajo el macrismo, que también es algo que en las rondas se viene como levantando mucho, el no pago de la deuda. ¿Cómo atraviesa la lucha por los 30.000 desaparecidos, ¿no? Esto de la deuda es con los 30.000? ¿Cómo contrapone con lo del FMI, si se quiere? Y porque lo mismo, a ver, la deuda es con el pueblo. Deudas históricas que duraron 100 años en la Argentina. Y hoy vamos a vivir estamos viviendo la misma historia. Y aparte, venimos ya de una deuda externa que el juez Ballesteros declaró ilegítima, usuraria y fraudulenta, que creó la dictadura. Porque en la Argentina, la dictadura, la deuda era, antes del golpe, creo que lo hablamos hace un rato, era, no sé, de 4.000, 6.000, 8.000, no me acuerdo bien las cifras, pero ponerle millones de dólares. Y creció 5 o 7 veces más la deuda. ¿Cuándo terminó la dictadura? Ahora, ¿qué trae aparejado que haya una deuda externa tan tremenda? ¿Dónde hacen el ajuste? ¿Dónde hacen el ajuste? ¿Y cómo lo hacen? Hacen el ajuste primero reduciendo los salarios o aumentando una inflación galopante que no alcanza para comprar nada. Eso por un lado. Por el otro lado, cierre de fábricas, desocupación, bueno, todas las consecuencias de una miseria que hoy nos lleva a tener casi el 50% de la gente por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, vos decís cómo se une, y se une porque es parte de lo que tenemos que resolver, porque, a ver, la dictadura no vino a matar gente porque sí, no vino a eso. La dictadura vino a imponer un plan económico. Bueno, por eso está tan ligada la deuda con la dictadura, porque en realidad tuvo que hacer hacer desaparecer miles de personas para poder implementar un plan económico que nos llevó a una deuda externa, galopante, donde lo que hicieron fue la deuda de las grandes empresas, blanquearlas y ponerlas como deuda del país, del pueblo. Por lo tanto, todos pagamos la deuda externa, que era de Aluar o de quien fuera. Por lo tanto, sí está unida porque para imponer el plan económico hicieron desaparecer a 30.000 compañeros. Bien. Y esta es continuidad de la otra. Claro. Porque como decía, hoy viene son los mismos apellidos de la otra deuda, son los mismos. Por lo tanto, hay una continuidad histórica en esas clases dominantes. Por eso también esto de que es fraudulenta y legítima la investigación. Es fraudulenta porque no es que se contrajo para hacer puentes o hacer escuelas o nada para el pueblo, ¿no? De hecho, venimos se blanqueó, bueno, y esta es de Macri, que la usó para la timba financiera. Claro. Bien. Bueno, Cristina, creo que estamos llegando al final, pero por ahí me gustaría preguntarte si hay algo que quisieras decir que yo por ahí no te haya preguntado o que te haya quedado dando vueltas.
Me parece que lo único que te puedo agregar es que creo que tenemos que seguir apostando a la mayor unidad, porque los momentos que se vienen y que estamos son difíciles, muy difíciles, y la única manera, lo peor que nos puede pasar es que nos dividamos entre el pueblo y pueda avanzar esa derecha, si querés derecha llamarla, o esas clases dominantes unidas a los imperialismos, que lo que vienen es a quitarnos más soberanía. Digo más porque en realidad vamos a tener que pelear mucho para recuperar los teléfonos, nuestros mares, nuestros ríos, nuestros puertos, nuestros ferrocarriles, digo, porque en realidad hemos llegado a un momento, como decía Otto, que si no pagamos, ¿qué nos pueden sacar? ¿Qué nos pueden sacar si ya no tenemos nada? Eso decía Otto. Y yo creo que lamentablemente no apostamos a lo que dijo Otto, y este gobierno apostó a otra cosa que va a traer mayor sufrimiento al pueblo. Lamentablemente es así. Pero creo que tenemos que diferenciar que, a pesar de estar en total desacuerdo con las últimas decisiones que tomó el gobierno, en particular con lo de la deuda, enfrente el enemigo que tenemos es terrible, y vamos a tener que mantener la unidad peleando por lo que creemos que es justo. Gracias por estas últimas palabras. La verdad es que me parecieron justas, totalmente. Bueno, muchas gracias por venir, por permitirnos este encuentro. No, gracias a ustedes, siempre. Eternas. Gracias. Gracias, Cris. Gracias, amor. Yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.